La revelación de María Sorté cayó como un rayo sobre la industria del espectáculo mexicano. Durante años se la había considerado un símbolo de serenidad, una actriz inquebrantable que jamás mezclaba su vida privada con la pública. Y de pronto, aquella mujer que había encarnado a madres y esposas perfectas, decidió abrir una herida que el país entero había olvidado. Las primeras declaraciones aparecieron en una entrevista televisiva grabada en su propia casa. Un espacio silencioso, lleno de retratos antiguos y olor a incienso. La cámara la captó con el cabello recogido, los ojos húmedos y una voz firme. «No busco venganza», dijo, «busco que se sepa la verdad». Esas palabras bastaron para que la noticia se expandiera como un incendio. En cuestión de horas, las redes sociales se llenaron de mensajes, teorías, recuerdos. Los medios desempolvaron viejos titulares del año 2000, cuando la muerte de José Harfuch fue presentada como un simple asalto. Pero ahora, con la confesión de María, todo volvía a temblar. Programas de espectáculos, noticieros y periódicos abrieron ediciones especiales. En los foros, periodistas veteranos recordaban el caso con un temblor en la voz. Algunos reconocieron que había detalles que nunca coincidieron. Uno de ellos, una cadena de llamadas perdidas la noche del crimen que nunca se explicó del todo. María, entre lágrimas, aseguró que su esposo había recibido amenazas días antes, algo que en su momento cayó por miedo. «Nadie lo sabía», dijo, «ni siquiera mis hijos». Esa confesión estremeció al público, que vio en ella no solo a la actriz, sino a la viuda que había vivido 2 décadas bajo la sombra de un secreto. Las calles de la Ciudad de México se llenaron de cámaras. Frente a su casa, reporteros esperaban una palabra más. Los vecinos recordaban haber visto aquella noche autos desconocidos estacionados cerca, hombres con radios hablando en voz baja. Imágenes que durante años parecían recuerdos sin importancia, cobraron ahora un sentido siniestro. Los productores de Televisa, antiguos colegas, declararon estar conmocionados. Uno de ellos reveló que en los meses posteriores al asesinato, María llegaba a grabar con los ojos enrojecidos pero jamás perdía la compostura. «Era de hierro», dijo, «pero por dentro estaba rota». La audiencia, al conocer estos detalles, revivió su admiración. En redes se compartían fragmentos de sus telenovelas con mensajes de apoyo. «Eres más fuerte que todos tus personajes», escribían miles de seguidores. Las palabras de cariño contrastaban con el frío análisis de ciertos columnistas que, desde el ámbito político, señalaban que la muerte de Harfuch nunca fue aclarada del todo, y que detrás había intereses mayores. Las autoridades rehusaron comentar, pero algunos exagentes confirmaron off the record que efectivamente existían líneas de investigación nunca reveladas. El público, acostumbrado a ver a María en la pantalla, la veía ahora enfrentarse a una verdad cruda. Su aparición en un programa nocturno con un vestido azul oscuro y sin maquillaje se convirtió en una de las emisiones más vistas del año. Cuando el conductor le pidió que describiera ese día, ella respiró hondo y dijo: «Sentí que el mundo se apagaba, pero sabía que no debía caer, porque él no me lo habría permitido». Esa frase, repetida en todos los noticiarios, fue el detonante emocional de una ola de empatía colectiva. Fans que crecieron viendo sus novelas enviaron cartas, flores, videos. Algunos acudieron a las locaciones donde había rodado escenas memorables y dejaron velas. En los estudios, los técnicos veteranos recordaban cómo, tras cada toma, María solía mirar al cielo y murmurar una oración. Nadie entendía por qué hasta ahora. Las fotos de aquel día, difundidas por la prensa, mostraban a la actriz sosteniendo una medalla con la imagen de San Miguel Arcángel, la misma que su esposo llevaba colgada al cuello el día que murió. Un símbolo que, según explicó, había encontrado manchado en la escena del crimen. El detalle encendió el debate. Programas de investigación retomaron el caso, mostrando documentos, testimonios y grabaciones inéditas. Algunos fragmentos de los expedientes fueron filtrados, y en ellos se leía que el ataque al jefe policial fue ejecutado con precisión militar. Esa información, unida a las declaraciones de María, cambió la percepción pública.
Ya no se trataba de un relato de viudez, sino de una denuncia velada contra un sistema que la había obligado a callar. Cada aparición suya se volvió un acontecimiento. Los periodistas más experimentados reconocieron que pocas veces una figura del espectáculo había logrado conmover tanto al país con una historia personal. Los jóvenes, que tal vez no conocían su carrera, la descubrieron a través de videos virales donde se mezclaban escenas de sus novelas con fragmentos de su testimonio. Algo cambió en ella. Por primera vez desde el año 2000, María Sorté decidió romper el pacto del silencio. Lo hizo una tarde de otoño, en una entrevista exclusiva concedida a un canal de televisión nacional. La cámara la captó sentada frente a un ventanal donde la luz del atardecer dibujaba sombras suaves sobre su rostro. Sus manos temblaban ligeramente, pero su voz sonaba firme, contenida, como quien ha aprendido a convivir con la verdad sin dejar que la destruya. No fue casualidad lo de José, tampoco lo de Omar. Hay cosas que se repiten cuando no se enfrentan, dijo con una serenidad que heló el estudio. Esa frase fue el detonante. En cuestión de minutos, los noticieros interrumpieron su programación habitual y las redes se inundaron con fragmentos del testimonio. El país entero volvió a mirar hacia ella. La actriz que durante años había sido símbolo de fortaleza, se convertía ahora en la mujer que se atrevía a desafiar a la historia. Los titulares hablaban de revelación impactante, confesión que sacude a México. María Sorté rompe el silencio tras 2 décadas de miedo. En los pasillos de Televisa, el murmullo era constante. Productores, técnicos y periodistas recordaban los años en los que ella llegaba al set con el semblante sereno mientras afuera su vida se desmoronaba. Nunca la vimos llorar, decía uno de ellos. Ahora entiendo que no necesitaba lágrimas para mostrar dolor. Los periódicos publicaron imágenes inéditas de aquel 29 de noviembre del 2000, fotografías que mostraban detalles antes pasados por alto. Una mirada perdida, una mano apretando con fuerza un pañuelo, una sombra en la esquina del ataúd. Los analistas comenzaron a reconstruir lo ocurrido con nuevos ojos. Algunos exagentes retirados confirmaron que el caso había tenido irregularidades, documentos extraviados, declaraciones nunca publicadas. Todo eso, unido a las palabras de María, creó una tormenta mediática que nadie pudo ignorar. En los programas de opinión se debatía su valentía. Unos la aplaudían por rescatar la memoria de su esposo y enfrentarse al poder. Otros, más escépticos, decían que había esperado demasiado para hablar. Pero lo cierto es que nadie permaneció indiferente. Los fanáticos, conmovidos, organizaron vigilias espontáneas frente a su casa, dejando flores y cartas con mensajes de apoyo. No estás sola, se leía en los carteles. La actriz, según testigos, observaba en silencio desde una ventana, con el mismo gesto contenido de siempre. En los días siguientes, la historia se expandió más allá del ámbito artístico. Columnistas políticos comenzaron a vincular los hechos con redes de corrupción que aún hoy siguen impunes. Cada nueva revelación parecía confirmar que la vida de María había estado marcada por una trama mucho más oscura de lo que nadie imaginó. A nivel internacional, medios de España y Estados Unidos retomaron la noticia, destacando la figura de una artista que convirtió su tragedia personal en un acto de coraje público. En una entrevista posterior, María confesó que no buscaba justicia tardía, sino paz. He aprendido que el silencio también mata, dijo con los ojos fijos en el suelo. Esa frase se volvió viral. Se imprimió en camisetas, apareció en murales urbanos y se convirtió en lema de campañas contra la impunidad. En cuestión de días, su nombre volvió a ocupar portadas que décadas atrás la habían olvidado. Los canales dedicaron especiales a repasar su trayectoria, intercalando escenas de sus telenovelas más famosas con imágenes recientes de su testimonio. La emoción del público fue inmediata. En los foros digitales, mujeres de distintas generaciones compartían historias de pérdida y resistencia inspiradas en ella. María nos enseñó que el dolor no te destruye si lo enfrentas con verdad, escribió una usuaria cuyo mensaje fue replicado miles de veces. Incluso figuras del entretenimiento que rara vez comentan temas personales se pronunciaron públicamente.
Actrices jóvenes la llamaron madre simbólica de la fortaleza femenina, mientras veteranos de la industria admitían que su testimonio había removido viejas heridas. En paralelo, circularon grabaciones de archivo donde se veía a María en los años posteriores al asesinato de José, ensayando sola en un set vacío, mirando al infinito antes de comenzar una escena. Aquellos fragmentos, recuperados por un periodista, se convirtieron en material de culto. En ellos se apreciaba la transición entre la intérprete y la mujer real, un momento en el que la ficción parecía diluirse en la vida. Las imágenes se volvieron virales acompañadas de la frase «Ella ya sabía». La narrativa pública tomó un giro inesperado. Lo que antes era un drama íntimo se transformó en un símbolo de país, en una reflexión sobre la verdad, el miedo y la memoria. Arrogancia ni resentimiento, solo la calma de quien ha sobrevivido al huracán y aún se mantiene en pie. La reaparición pública de María Sorté en los últimos años no dejó indiferente a nadie. Cada aparición suya es analizada, comentada y amplificada hasta el extremo. Los medios la siguen con una mezcla de respeto y fascinación, conscientes de que cada palabra suya puede convertirse en titular. Cuando en una gala reciente de televisión recibió un premio a la trayectoria, el auditorio entero se puso de pie. No fue solo un homenaje a su carrera artística, sino un reconocimiento a la vida que había enfrentado sin doblegarse. Las cámaras captaron su rostro entre lágrimas contenidas y un aplauso que parecía no terminar nunca. En el backstage, un periodista logró acercarse para preguntarle cómo se sentía al ver tanto cariño. Ella solo respondió: «Es el amor que nunca pedí, pero siempre soñé». Esa frase recorrió el país. En los días siguientes, programas de radio y televisión revivieron sus declaraciones, interpretándolas como una confesión velada de todo lo que había soportado. El público, emocionado, llenó las redes de mensajes, recordando escenas de sus telenovelas más icónicas. Los críticos coincidieron en que la figura de María trascendió lo artístico para convertirse en símbolo de entereza y dignidad. La prensa rescató archivos olvidados, entrevistas de los años 90, fotografías en blanco y negro, fragmentos de viejos noticieros donde su imagen aparecía serena, casi profética. En una de esas grabaciones se la escuchaba decir: «La vida me ha enseñado que lo más difícil no es resistir, sino hacerlo sin perder la fe». Esa frase, ignorada en su momento, adquirió ahora una fuerza inusitada. Los programas de espectáculos organizaron especiales bajo el título María Sorté, la verdad detrás de la sonrisa. En ellos, compañeros de escena, directores y amigos revelaron anécdotas hasta entonces desconocidas. Una actriz cercana relató que en los años posteriores al asesinato de su esposo, María llegaba al set antes que todos, encendía una vela en silencio y comenzaba a ensayar como si nada hubiera ocurrido. No quería compasión, quería seguir siendo profesional, recordó. Ese testimonio estremeció al público. Los fans más jóvenes que quizá no vivieron aquella época, descubrieron en ella a una figura que había sabido transformar el dolor en arte. Los homenajes se multiplicaron, foros con su nombre, ciclos de cine dedicados a su obra, galerías de fotos que mostraban su evolución desde la joven del norte hasta la mujer madura, que hoy inspira respeto y admiración. Sin embargo, entre tanto reconocimiento también surgieron nuevas revelaciones. Un antiguo funcionario judicial declaró en una entrevista que años atrás hubo intentos de reabrir la investigación sobre la muerte de Harfuch, pero fueron bloqueados desde niveles altos. Esa declaración reavivó el interés mediático y colocó nuevamente a María en el centro del debate. Los noticieros dedicaron horas a analizar las implicaciones. Algunos periodistas afirmaron que el testimonio de la actriz había abierto una grieta en el muro del silencio institucional. En paralelo, figuras políticas comenzaron a enviarle mensajes públicos de respaldo, reconociendo su valentía. Las imágenes de María caminando entre cámaras y flashes, vestida con elegancia sobria, se volvieron icónicas. En ellas se percibía la mezcla de fortaleza y fragilidad que la caracteriza. Los espectadores la veían no solo como actriz, sino como una madre que había resistido 2 tragedias sin perder la dignidad. La prensa internacional también reaccionó.
Revistas de espectáculos en España y América Latina la presentaron como la mujer que desafió el miedo. Un reportaje de una cadena estadounidense dedicó un extenso segmento a su historia, acompañándolo con imágenes inéditas de sus primeros años en Televisa y testimonios de colegas que la describían como el alma silenciosa del melodrama mexicano. En medio de esa avalancha mediática, María mantuvo su compostura. En una entrevista reciente, con voz suave y mirada serena, afirmó: «He aprendido que el dolor se comparte o te consume. Yo elegí compartirlo». Esa confesión emocionó al público y fue replicada por miles de usuarios en redes. En los foros digitales, las generaciones que crecieron viéndola en televisión se mezclaban con los jóvenes que la descubrieron ahora, creando una comunidad de admiración que traspasaba edades y fronteras. En los teatros, su nombre volvió a llenar funciones. La obra que protagonizó tras su confesión fue un éxito rotundo. Cada función terminaba con el público de pie, muchos llorando, otros en silencio absoluto. La mañana en que María Sorté reapareció en público después de meses de silencio absoluto, el país entero se detuvo. Fue en una conferencia organizada sin previo aviso, en un pequeño teatro del centro de la Ciudad de México. Nadie esperaba verla llegar, vestida de gris claro, con un semblante tranquilo y un cuaderno entre las manos. Los fotógrafos apenas tuvieron tiempo de reaccionar cuando ella, frente al micrófono, pronunció una frase que cambió el tono de la sala. «He guardado pruebas durante años y hoy ya no tengo miedo». El murmullo se volvió caos. Los reporteros se empujaban entre sí, intentando captar cada palabra, cada gesto. En el escenario, María abrió lentamente el cuaderno y mostró varias hojas amarillentas, con nombres, fechas y direcciones escritas a mano. No reveló su contenido, pero el gesto bastó para encender una tormenta nacional. En cuestión de horas, los noticieros abrieron sus emisiones con imágenes de aquella presentación, mientras los analistas especulaban sobre la naturaleza de esas pruebas. Algunos afirmaban que se trataba de documentos relacionados con la investigación de su esposo, otros insinuaban vínculos con figuras políticas de alto nivel. Lo único cierto era que María había vuelto a irrumpir en la historia mexicana con una serenidad que asustaba. La noticia se propagó con velocidad viral. En redes, miles de usuarios compartían fragmentos del video en los que se la veía mirando fijamente a la cámara, sin titubeos, diciendo: «Ya no voy a proteger a nadie que no me protegió». Esa declaración fue interpretada como un golpe directo al corazón de un sistema que durante años había callado. Los programas de análisis dedicaron horas a descifrar su tono, su lenguaje corporal, el significado oculto en cada palabra. Al día siguiente, se filtró que entre las hojas del cuaderno había fotografías y cartas selladas con membretes oficiales. Las imágenes mostraban a un joven agente de la policía caminando junto a José Harfuch pocos días antes de su asesinato. La coincidencia de fechas levantó sospechas y reavivó los fantasmas de un caso que muchos creían enterrado. Los periódicos publicaron portadas con títulos explosivos: «La prueba perdida», «El secreto de Sorté», «La actriz que desafió al poder». Cada nuevo detalle alimentaba el desconcierto. En los foros televisivos, excompañeros suyos contaron que en los últimos meses María había estado reuniendo documentos, revisando viejos recortes de prensa, hablando con abogados y periodistas de confianza. Una productora reveló que ella había recibido hace años una carta anónima que advertía sobre la verdadera razón de la muerte de su esposo, pero nunca la mostró por temor a represalias. Ahora, esa carta parecía ser una de las piezas que guardaba en su cuaderno. En el mundo del espectáculo, las reacciones fueron inmediatas. Actores, cantantes y directores expresaron su apoyo, algunos con mensajes públicos, otros con silencios elocuentes. En las redacciones, los teléfonos no dejaban de sonar. Un excomandante retirado confirmó que había registros desaparecidos del archivo policial en las fechas señaladas por Sorté. Los conductores de noticias hablaban de «la actriz que se volvió testigo», y cada aparición suya generaba una sensación de tensión colectiva. Durante los días siguientes, cámaras y reporteros se apostaron frente a su casa.
María no salió. Solo su asistente dejó entrever que estaba tranquila, concentrada, escribiendo. Se decía que preparaba un libro, una especie de testimonio que revelaría lo que nunca se contó. El rumor bastó para que las editoriales comenzaran una guerra silenciosa por conseguir los derechos de publicación. En medio de ese torbellino, surgió otro detalle inesperado. Una grabación inédita del año 2001, en la que un periodista de radio, ya fallecido, mencionaba que había recibido información sobre un operativo interno relacionado con el asesinato de un funcionario policial de alto rango. La voz grabada coincidía con las fechas y el perfil de José Harfuch. Aquella cinta, olvidada durante años, resurgió misteriosamente en las redes pocos días después de la conferencia. El país entero comenzó a conectar los puntos. La historia de María dejaba de ser un drama personal para convertirse en un rompecabezas político. En los cafés, oficinas y noticieros, todos hablaban de lo mismo, de la valentía de una mujer que había esperado 20 años para hablar y de las fuerzas invisibles que intentaban silenciarla. La televisión transmitía imágenes de su rostro en cámara lenta, mientras de fondo sonaba una pieza de piano que ella misma había interpretado en su juventud. Su figura, serena pero desafiante, se convirtió en el símbolo de una verdad que muchos no querían escuchar. El verdadero impacto llegó días después, cuando un exfuncionario del Ministerio de Seguridad filtró un documento fechado en 1999 que contenía la firma de José Harfuch y una lista de operativos clasificados en los que aparecían nombres de empresarios, políticos y agentes de inteligencia. En la esquina del archivo, una nota manuscrita llevaba las iniciales MS, y la letra coincidía con la de María Sorté. La noticia fue un estallido. Las redacciones trabajaron toda la noche. Algunos medios insinuaron que aquel documento era la prueba que ella había protegido durante años, la que explicaba su miedo y su silencio. En los programas de análisis se hablaba de una red que cruzaba los límites del poder, y en las redes sociales se multiplicaban teorías sobre la conexión entre el pasado de Harfuch y los atentados recientes. Mientras tanto, María no aparecía, nadie sabía dónde estaba. Solo una fotografía captada por un vecino mostró su silueta en el balcón de su casa, mirando hacia el cielo con una taza en la mano. Esa imagen se volvió viral. La leyenda que la acompañaba decía: la mujer que desafió a los intocables. En cuestión de horas, un fiscal retirado confirmó en televisión que existía un expediente desaparecido del mismo periodo y que el nombre de José Harfuch estaba vinculado a un operativo cancelado misteriosamente. Todo apuntaba a que la tragedia que marcó a María no fue un hecho aislado, sino parte de una cadena de decisiones ocultas bajo capas de poder. Los medios internacionales enviaron corresponsales a México. Las calles se llenaron de cámaras, y en los foros televisivos se analizaban cada gesto y palabra de la actriz con la precisión de un juicio público. En paralelo, un periodista reveló la existencia de una grabación inédita, una llamada interceptada, en la que una voz femenina advertía a Harfuch sobre un movimiento peligroso. Aunque la autenticidad no se comprobó, la voz era casi idéntica a la de María. El país contuvo la respiración. Los rostros conocidos del espectáculo, sus compañeros de toda la vida, se mostraban atónitos. Una de sus amigas más cercanas, también actriz, declaró que María llevaba años preparando una limpieza del alma, y que esa conferencia no fue improvisación, sino el desenlace de una larga batalla interior. En las calles, la gente comenzó a dejar velas frente a su casa como símbolo de apoyo. En los noticieros, las imágenes de su balcón iluminado contrastaban con los archivos oscuros de una verdad que apenas empezaba a revelarse. El nombre de María Sorté, una vez asociado a la ficción, se había convertido en sinónimo de una historia que parecía salida de una película, pero que estaba ocurriendo ante los ojos del país entero. Hoy, cuando el tiempo ha hecho de sus cicatrices una forma de sabiduría, María Sorté se alza como una de las figuras más valientes y humanas de la historia reciente. Su voz, templada por el dolor y la verdad,
Representa a todas las mujeres que alguna vez fueron obligadas a callar. No fue solo una actriz, fue una testigo del amor, del miedo y de la fuerza interior que nace cuando todo parece perdido. Cada palabra suya vibra con dignidad. Cada mirada encierra el peso de una vida vivida con coraje. México la admira. El público la abraza. Y el mundo reconoce en ella la grandeza de quien eligió la verdad sobre la comodidad. Su historia no es un final. Es una lección viva sobre la resistencia y la fe. Si esta historia te conmovió, si sientes el mismo respeto y emoción por una mujer que se enfrentó al silencio y venció al olvido, no olvides dejar tu like, compartir este video y suscribirte al canal para seguir descubriendo las vidas que nos inspiran a no rendirnos jamás.